Su amigo que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Que estábamos mejor en la época de Porfirio Díaz. Eso no es cierto. A los grandes benefactores de la humanidad, y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Los poderosos. Porfirio Díaz, héroe, dictador o el hombre más poderoso de la historia de México. Ya estás aquí, otra vez, en Los Poderosos, donde no venimos a juzgar el pasado, sino a entender quién movía realmente los hilos. Y hoy vamos a hablar de un hombre que el soldado. Antes del presidente vino el guerrero. Antes del político vino el general. Antes del hombre poderoso vino el hombre que peleaba. Porfirio Díaz nació en Oaxaca, en una familia modesta. No heredó fortunas, no pertenecía a una familia aristocrática. No nació acomodado, se abrió paso con disciplina, ambición y guerra. Participó en la Guerra de Reforma. Combatió durante la intervención francesa y se convirtió en uno de los héroes militares más importantes de su generación. Su nombre quedó ligado para siempre a la defensa de México frente a los franceses y al triunfo liberal. En una época donde los discursos importaban, Porfirio hablaba un idioma más convincente: las victorias. El hombre que tomó el poder. Lo curioso es que Díaz llegó al poder protestando contra la reelección. Sí, escuchaste bien. Su bandera fue no reelección. Se rebeló contra Benito Juárez, luego contra Sebastián Lerdo de Tejada, y finalmente tomó el control del país en 1876. Lo irónico es que el hombre que luchó contra la reelección terminó convirtiéndose en el rey de las reelecciones. 30 años de poder. Díaz gobernó directa o indirecta durante más de 3 décadas. Tanto tiempo que el porfiriato no fue un gobierno, fue una era. Mientras otros países cambiaban presidentes, México seguía teniendo a Porfirio Díaz. Su fórmula era simple: orden y progreso. O como lo expresaban los científicos, pan o palo. En términos modernos, si estabas de acuerdo había negocio, si no estabas de acuerdo había problemas. El México que construyó. Aquí empieza la parte incómoda, porque muchas de las cosas que hoy admiramos de aquella época sí ocurrieron. Llegaron ferrocarriles, llegó inversión extranjera, crecieron la minería y la industria, se instalaron líneas telegráficas, se fortaleció el Estado mexicano. México dejó atrás décadas de guerras y golpes constantes. Dicho rápido, el país avanzó. La pregunta es, ¿avanzó para todos? Los ricos se hicieron más ricos, porque mientras el país crecía, la riqueza se concentraba. Grandes hacendados adquirieron enormes extensiones de tierra. Empresas extranjeras recibieron privilegios y concesiones. Y una pequeña élite acumuló fortunas impresionantes. Mientras tanto, millones de campesinos perdían tierras comunales. El crecimiento económico fue real.
Lo que no estuvo tan bien repartido fue el pastel. Esclavitud, la palabra es fuerte, pero hay que hablar de ella. Durante el porfiriato existieron formas de trabajo extremadamente abusivas, especialmente en haciendas, plantaciones y algunos centros industriales. Muchos trabajadores quedaban atrapados por deudas. Trabajaban para pagar, pero nunca terminaban de pagar. El sistema favorecía a quienes tenían poder económico, no a quienes tenían callos en las manos. Porque a veces una cadena no necesita hierro, basta con una deuda. El precio del orden. Díaz logró paz, pero una paz vigilada. Una paz donde la prensa tenía límites, donde las elecciones eran más decorativas que competitivas, donde el ejército y los rurales mantenían el control. El país funcionaba, pero la democracia respiraba con dificultad. Hay gobiernos que producen caos y gobiernos que producen orden. El problema aparece cuando el orden comienza a costar libertad. La revolución. En 1908, Díaz declaró que México estaba listo para la democracia. Muchos le creyeron. Francisco I. Madero fue uno de ellos. Lo que ocurrió después cambió la historia nacional. La inconformidad acumulada explotó y comenzó la Revolución Mexicana. En 1911, Porfirio Díaz dejó el poder y partió al exilio. Gobernó más de 30 años, pero bastaron unos meses para demostrar que ningún poder es eterno. Entonces, ¿Porfirio Díaz fue héroe o villano? Tal vez la pregunta está mal formulada, porque los hombres verdaderamente poderosos rara vez caben en una sola palabra. Fue un héroe militar, fue un modernizador, fue un autoritario, fue el arquitecto de un nuevo México y también uno de los responsables de las desigualdades que encendieron la revolución. Lo que nadie puede negar es que fue uno de los hombres más poderosos que han nacido en este país. Y quizá por eso seguimos discutiéndolo más de un siglo después. El señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. La tercera fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó a la presidencia y se quedó 34 años en el poder. Se convirtió en un dictador y se esclavizó al pueblo. Por eso surgió el movimiento revolucionario y cambiaron las cosas, desde luego, porque hay insensatos que dicen que
estábamos mejor en la época de Porfirio Díaz. Eso no es cierto. Y recuerda, no creas todo lo que ves, porque algunos te dirán que Porfirio Díaz fue un monstruo, otros te dirán que fue un salvador, y casi siempre la historia real es más incómoda que cualquiera de las dos versiones. Lee, cuestiona, compara, porque cuando un personaje divide a un país, incluso 100 años después de muerto, probablemente estamos frente a alguien verdaderamente poderoso. Suscríbete.